Sí, buenas tardes. Este es Jorge Carrasco con Estudios Bíblicos en Busca de la Verdad. Hoy el tema de hoy es, ¿realmente Moisés conocía cómo rendirle culto a Dios? ¿O no sabía él cómo rendirle culto? Anteriormente, él conocía que sus antepasados hacían sacrificios y hacían holocaustos a fin de formar pactos con Dios. Pero ahora se presenta Moisés y hay una pregunta ante la gente que dice, ¿por qué debemos de seguir las leyes que Moisés hizo? ¿Sí? Esa es una pregunta. ¿Moisés realmente hizo las leyes o quién hizo las leyes de Levíticos? Y nosotros por eso muchas veces andamos peleando y combatiendo unos contra otros, queriendo decir que esas leyes son absurdas o que esas leyes no sirven. Por lo tanto, pensamos que no es bueno seguirlas. Y esa pregunta la tenemos que contestar. ¿Realmente Moisés escribió el libro de los Levíticos, él y su hermano, o fueron comandados por Dios? ¿Sí? Porque por eso hay diferencias entre creencias. Dicen, es que la ley de Moisés ya no es válida, porque la ley de Moisés fue ley de hombres, pero la estableció él, ¿sí? Jesucristo, en su momento, él decía, yo no he venido a abolir la ley, sino a llevarla a cabo. Entonces, si la ley de Moisés no fuera correcta, ¿sí? Entonces ya habría un problema. Pero Jesucristo en Mateo 5:17 está estableciendo que Él no viene a romper la ley, no viene a romper la ley de Moisés, sino viene a establecer el orden. Una cosa es la ley y otra es romper el orden de la ley. Es como si uno conoce las leyes y no las aplica. Esa es la verdad. Jesucristo viene y pone al encubierto quienes llevan y quienes no llevan la ley de Moisés. Y por eso la gente está confundida y dice, no, es que la ley de Moisés ya no sirve y esto, bueno, si no sirviera, ¿por qué Jesucristo vino a cumplir la ley? Él la hubiera roto y hubiera dicho, yo no hago caso a esto porque esto no sirve. Pero Jesucristo sabía de antemano que esa era la ley que Dios estableció a través de un pacto que hizo con Moisés, en el cual ya lo habíamos establecido en los otros videos, que Dios establece, ¿sí? Se me hace que era Éxodo 19, donde Dios establece una vez del pacto una vez que lo saca de Israel, ¿sí? Hace un pacto, confirmación del pacto de Yahvé, Éxodo 19. En el versículo 6 dice, en el 5, ahora, si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel. Si Dios establece que Israel va a ser un pueblo de sacerdotes y un pueblo santo, mismo Moisés no conocía la ley de cómo poder llegar a agradar a Dios. Moisés
sabía de sacrificios. Moisés sabía de holocaustos, pero no sabía cómo iban a rendirle culto o qué se necesitaba para rendirle culto a Dios. Recordemos que el faraón, el rey egipcio, tenía dioses, altares y rendía sacrificios y holocaustos a sus dioses. Y esos dioses no tenían poder, no importando que el faraón le ofreciera sacrificios y holocaustos, o sea, quemaba a los animales, los sacrificaba y los aventaba al fuego, pero no tenían poder esos dioses ante Dios. Sí, entonces tenía que haber una sola forma correcta de poder brindarle culto a Dios. De alguna manera tendría que haber ciertas formas o guías para llevar a cabo el culto a Dios. Y esto lo establece Moisés, ¿sí? En la misma de Éxodo, ¿sí? Cuando Moisés dice, ¿sí? Cuando hubo una de las plagas, ¿sí? Que las tinieblas cubren Egipto, fue la 9ª plaga. Aquí dice, luego Yahvé dijo a Moisés, levanta tu mano hacia el cielo y habrá tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas que pueden ser palpadas. Entonces Moisés levantó su mano hacia el cielo y hubo tinieblas, densas tinieblas, por toda la tierra de Egipto durante 3 días. Y no podía verse unos a otros, y nadie se pudo levantar de su lugar durante 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Dios sabe a quién debe de manifestar el poder y a quién debe de proteger. Por lo cual, después de que el faraón se siente desesperado de estar en oscuridad, llama a Moisés. Esto está en Éxodo 10:21, que viene siendo la 9ª plaga. Entonces llamó el faraón a Moisés y le dijo, vayan a rendir culto a Yahvé, su Dios, y que también vayan con ustedes sus familias, solo dejen sus ovejas y sus toros. Moisés respondió al faraón, de cierto tú nos tendrás que dar animales para sacrificar y para los holocaustos, a fin que los ofrezcamos a Yahvé, nuestro Dios. También nuestro ganado irá con nosotros, no se quedará aquí ni una pezuña de ellos, puesto que de ellos tomaremos para rendir culto a Yahvé, nuestro Dios. Nosotros no sabemos con qué vamos a rendir culto a Yahvé hasta que lleguemos allá. Aquí está manifestando en Éxodo 10:26, también nuestro ganado irá con nosotros. No se quedará aquí ni una pezuña de ellos, puesto que de ellos tomaremos para rendir culto a Yahvé, nuestro Dios. Nosotros no sabemos con qué vamos a rendir culto a Yahvé hasta que lleguemos allá. Ahí mismo está estableciendo Moisés que él no sabe cómo va a rendirle culto a Dios. Ahí mismo está estableciendo Moisés que él tiene que dar sacrificios y holocaustos a Dios, pero no sabe cómo rendirle culto. Sabemos que el faraón fue destruido, sus dioses no lo ayudaron, sus sacrificios de nada valieron, sus tantos altares no le sirvieron de nada. Por lo tanto, debe de haber una sola forma de verdaderamente, ¿sí?, rendirle culto a Dios.
Y esa es la que va a establecer Dios con Moisés, por lo cual no es la ley de Moisés, sino es la ley de Dios, porque aquí está estableciendo Moisés, él no sabe cómo va a rendir culto a Dios. Y si esa ley la estableció Dios y se la transfirió a los levíticos, ¿sí?, a Moisés y a su hermano, quiere decir que esa es la ley de Dios y esa ley se debe de cumplir. De otra manera, cualquiera que vaya y que rinda culto en otro lugar o de otra forma, no podrá rendir culto a Dios de la manera correcta. Por eso es que en Mateo 5:17, Jesucristo reconoce: yo no he venido a abolir la ley, porque Él sabe que no es la ley de Moisés. Él sabe que no es una ley de hombres. Él sabe que Dios, para hacer a Israel un pueblo y una nación de santos y sacerdotes, tiene que darle las guías para rendir culto y para formar y apartarse de la maldad y poder llegar a la santidad. Por eso dice Jesucristo en Mateo 5:17, todo lo que está escrito se cumplirá. ¿Y quién lo escribió? El hombre. ¿A través de qué? De Dios. Dios comandó a Moisés que escribiera las leyes. No pienses que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a confirmar. He venido a cumplir la ley. Mateo 5:17. Porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni un yod ni un tilde de la ley dejarán de ser hasta que todo se cumpla. Por tanto, todo el que menosprecie uno solo de estos pequeños mandamientos y así lo enseñe a los hombres, pequeño será llamado en el reino del cielo. Pero cualquiera que los ponga por obra y los enseñe, el tal será llamado grande en el reino del cielo. Aquí establece Dios que nosotros tampoco, si Jesucristo cumplió la ley, y si nosotros queremos seguir a Jesucristo, nosotros debemos de conocer la ley. Y quien no la enseña es pequeño en el cielo. Y quien la enseña es porque está enseñando la palabra de Dios y los estatutos que Dios vino a establecer. Jesucristo peleó no por la ley, sino para establecer el orden y cómo debía de llevarse a cabo la ley. Eso es bien importante. Aquí está diciendo, por tanto, todo el que menosprecie un solo de estos pequeños mandamientos y así lo enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino del cielo. Pero cualquiera que los ponga por obra y los enseñe, el tal será llamado grande en el reino del cielo. Les digo pues que si la justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino del cielo. Les digo pues que si la justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino del cielo. Dios está estableciendo que si no hay una justicia en la cual nosotros manifestemos la verdad al hombre, ¿sí?, estaríamos iguales a fariseos y escribas, necios. Los dejo con este video, les doy gracias por su participación y los invito a suscribirse. Voy a hacer un canal, necesito muchos suscriptores para que sigamos leyendo la Biblia.
Hasta luego, Jorge Carrasco.